Entonces, la reducción en términos proporcionales nos lo da la fracción atribuible y en términos de incidencia nos lo da el riesgo atribuible. Ahora, si ustedes quieren calcular el riesgo atribuible poblacional, ya no será la incidencia en expuestos, sino será la incidencia total. Ese valor que nos preguntaba María, que es 9,90, era la incidencia total. La incidencia total menos la incidencia en expuestos nos da 4,93. Entonces, si en la población se interviene y los que fumaban en la población dejan de fumar, ¿en cuánto reduciremos la incidencia en la población? En 4,93. Esto es incidencia total menos incidencia en no expuestos. No expuestos, ¿no? La rayita acá. Es incidencia total menos incidencia en no expuestos. No expuestos. Entonces la respuesta sigue siendo si intervienen los que fuman en la población. Si se interviene en la población, evidentemente en los que están fumando, pues no, porque si se da la intervención en la población, ¿a quiénes va a afectar? A los que fuman, no a los que no fuman. Vamos a reducir la incidencia de 9,90 a 4,97. La reducción va a ser en 4,93%. Como ven ustedes, siempre el impacto evidentemente va a ser mayor cuando yo intervengo sobre los que tienen el factor de riesgo, que es la población general. Es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque la población general va a tener menos riesgo que la población que tiene el factor de riesgo. Por eso es que ocurre así. Y la fracción atribuible poblacional viene a ser el impacto en términos poblacionales, pero referido a la población. Dice, eliminado el hábito de fumar, la incidencia de cáncer pulmonar en la población se reducirá en 49,79%. ¿Ya? Entonces, nuevamente para recapitular, la medida de fuerza de asociación, cuando usamos incidencia se llama, la medida de la fuerza de asociación, cuando usamos incidencia se llama riesgo relativo. Las medidas de impacto potencial son, si está referido a la población en riesgo, se llama riesgo atribuible y fracción atribuible. Si está referida a la población, riesgo atribuible poblacional y fracción atribuible poblacional. ¿Está bien? Hay otra medida de la fuerza de asociación que les dije. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿no? El alumno dice, profesor, está bien, pues usted enseña que el riesgo relativo o que la incidencia, pero si yo no tengo incidencia, ¿quién quiero determinar la fuerza de asociación? Hay una medida que se llama autorratio, que tiene todas estas traducciones. Tiene tantas traducciones porque nadie sabe realmente qué significa autorratio. No hay traducción pues, del inglés, ¿no? Entonces le han puesto todas esas razón de nombre, razón de productos cruzados, etcétera, etcétera. ¿Qué es el autorratio? Miren, es una medida de la fuerza de asociación, nuevamente, medida de la fuerza de asociación, pero que se aplica cuando no tenemos incidencias, es decir, cuando estamos frente a estudios transversales o a estudios de casos y control. ¿Ya? En esas circunstancias, para medir la fuerza de asociación, usamos el O-ratio. Y como dice acá, es un estimador del riesgo relativo. ¿Qué entienden por estimador del riesgo relativo? El OR es un estimador del riesgo relativo. ¿Un calculador? Ya, ¿qué es un calculador? Hasta ahí llego. ¿Perdón? Hasta ahí llego, ¿no? Hasta ahí llega, ya. Un calculador, un estimador, algo que se le aproxima, ¿no? Mide. Que, mide parecido, ¿no? Pero en esta condición, cuando la enfermedad es rara. Entonces el OR va a dar un resultado parecido al riesgo relativo cuando la enfermedad es rara. Ya que eso también recuerden, porque no, pues, profesor, yo quiero usar el OR o el RR me va a dar igual. No. El problema es que si yo uso de manera indistinta, los resultados del riesgo relativo no son iguales a los resultados del OR. Solo se aproximan, y el OR es un buen estimador en esta condición, cuando la enfermedad es rara. Y el OR, como decíamos, es la razón de productos cruzados. ¿Ah, qué cosa era? ¿Se acuerdan? ¿Qué era? Enfermos expuestos. ¿D qué cosa era? No enfermos, no expuestos. ¿D qué cosa era? No enfermos expuestos. ¿C qué cosa era? Enfermos no expuestos. ¿No? ¿Está bien? Sí.
Entonces, el OR es la razón de esos productos cruzados y la interpretación es la misma. Si el OR es igual a 1, no hay asociación. Si el OR es mayor que 1, un factor. Si el OR es menor que 1, un factor protector. Ahí está el ejemplo. Razón. Este es un estudio. Entonces, la pregunta sería, a ver, este es un estudio, les digo, es un estudio de casos y controles, ¿ya? Este es un estudio de casos y controles. Y yo les digo que es un estudio de casos y controles porque tengo 961 casos y 961 controles. Y de ellos, 942 tienen el factor y 19 no tienen el factor, y de los controles, o sea, los que no tienen cáncer, 905 tienen el factor y 56 no tienen el factor. Calculamos el OR y nos sale 3.07. Y este es el intervalo de confianza. ¿Cómo interpretamos ese valor? Primero, a ver, algo simple. ¿Tiene o no significancia estadística este 307? Sí, tiene. ¿Por qué? Porque no incluía la unidad. ¿Y a qué nos referimos cuando tiene o no tiene significancia? O sea, si tiene significancia, entonces decimos de que el hábito de fumar es un factor que está influenciando en la presencia de cáncer. A eso nos referimos cuando decimos que tiene significancia, ¿no? Ahora, si no tiene significancia, decimos que este resultado es producto del azar. Cualquier cosa lo explica, menos que el tabaquismo esté jugando un rol en la presencia de cáncer de pulmón. A eso se refiere la significancia o no significancia estadística, ¿ya? Listo. Y ahí, ¿cómo interpretaríamos este OR? Dice, los fumadores tienen 3 veces la posibilidad de presentar cáncer de pulmón que los no fumadores. Esa sería la interpretación del famoso OR. Listo. Ahora, uso del enfoque de riesgo. Dentro del sistema formal se puede usar para aumentar las coberturas, ¿no? Para aumentar la cobertura. ¿Cómo usamos el enfoque de riesgo para aumentar las coberturas? Le dijimos, pues, ¿no? Haciendo un enfoque, el enfoque de riesgo tiene un enfoque equitativo. Un enfoque equitativo va a priorizar a aquellos que tienen más necesidades y consecuentemente aumentaremos la cobertura. Podemos mejorar el patrón de referencias también. Primero, conociendo los riesgos a los cuales están sometidas las poblaciones, y segundo, identificando aquellos lugares donde se pueden resolver esos riesgos. Entonces, si yo sé dónde se resuelven los riesgos que existen en mi comunidad, voy a poder referir adecuadamente y oportunamente a los pacientes. Obviamente van a modificar los factores de riesgo, ¿no? Si sabemos que fumar es un factor de riesgo, bueno, va a permitir también que pueda intervenir sobre él. La organización del sistema de salud regional y nacional también tiene que ver. ¿Por qué? Porque a través de la identificación de los riesgos vamos a poder dotar de recursos a aquellas zonas o aquellos establecimientos de salud de las regiones o a nivel nacional que van a atender patologías complejas. Y para el adiestramiento de personal, porque si sabemos, por ejemplo, que hay alto número de partos prematuros, se necesita que trabajen o que haya una unidad de cuidados intensivos, pues tengo que adiestrar al personal para que esté capacitado para atender esas patologías. Entonces también el enfoque de riesgo tiene su uso dentro del sistema formal de atención de salud en estos aspectos. Y fuera del sistema de salud también el autocuidado y atención de la familia, ¿no? Eso es, antes de que vengan los famosos octógonos, seguramente muchos de ustedes o sus papás o sus mamás cuando iban al mercado o cuando van al supermercado ven y dicen, ¿esta es grasa animal o grasa vegetal? ¿No? ¿Por qué? Porque la información epidemiológica ha demostrado de que la grasa animal produce mayores riesgos para infarto de miocardio que la grasa vegetal. Entonces uno va al supermercado y con esa información epidemiológica comienza a escoger si va a comer grasas saturadas o grasas no saturadas. Entonces, dentro del autocuidado y atención de la familia nos va a servir. Ahora ya aún más para no dar la voz de alerta, pues no, alto en azúcar, para el que no sabía, ¿no? Más fácil, menos. Ya veo por qué pusieron los octógonos. O alto en sal, ¿no? Limitar, o alto en grasas trans, no consumir, por ejemplo, ¿no? Pues ya saben ustedes, cuando vean trans, no se consume. La otra se consume menos. Ahora el tema es el siguiente, de que eso no se etiqueta, por ejemplo, la salchipapa que comemos, ¿no? La hamburguesita, el pollito a la brasa. Los puestos de comida. Claro, eso no están etiquetados. Pero vamos a ver cómo es el efecto.
Usted le falta 4 años más o menos para terminar, pueden estar pensando su tesis para ver el efecto de los octógonos en la salud pública. También para la atención comunitaria en el mismo contexto y políticas intersectoriales. Ya vimos, ¿no? Cuando hacemos el análisis de los factores de riesgo, hay factores de riesgo que no pueden ser intervenidos por el sector salud. Entonces tenemos que hacer políticas intersectoriales. Los Ministerio de Vivienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, para abordar estos temas. ¿Cuáles son los pasos para el estudio de riesgo? Primero, hacer una revisión sistemática de la información disponible. Si tenemos información disponible, ya no hacemos pues el resto de pasos, ¿no? Porque con estas evidencias podremos intervenir. Investigación epidemiológica, si no lo hay, revisión de la estructura y el funcionamiento del sistema de atención de salud, desarrollo y prueba de nuevas estrategias de campo y evaluación de la nueva estrategia que hemos aplicado. ¿Ya? Listo, preguntas muchachos sobre este tema de enfoque de riesgo, mediciones. Información disponible se refiere, dijo algo más. ¿Perdón? Revisión sistemática de información disponible. ¿Qué más dijo? Ya. Si disponemos de información respecto a los factores de riesgo, ya no seguimos investigando. Aplicamos esos resultados para intervenir sobre nuestra comunidad. Listo. Empezamos entonces causalidad, ¿sí? Vamos a ver causalidad. Acá ya vamos a complementar un poquito lo que hemos hecho. ¿O quieren descansar unos 3 minutos? Ya descansamos, está bien. Párense por lo menos. Parémonos por lo menos. No se vayan a la calle, parémonos. ¿Qué tal tener a María?
Listo, muchachos, vamos. Vamos. Ahora sí. Vamos a hablar de causalidad. Vamos a hablar de la teoría, los conceptos de causalidad. Muchachos, ya está, acabó la jarana. Empezamos. Lo que quiero de causalidad y las aplicaciones. Entonces, esto también lo hemos revisado. Cuando hemos hecho historia de la epidemiología, hemos revisado, ¿no? Inicialmente se decía que la causa de la enfermedad era producto del castigo divino, ¿no? O sea, Dios nos ha castigado, por eso se produce la enfermedad. Con el devenir del conocimiento, luego se llegó a decir que eran los factores ambientales, y ya se comenzó a hablar de los miasmas, ¿no? La teoría miasmática, donde decía las emanaciones pestilentes son las que producen la enfermedad. Incluso un famoso promotor, o incluso diríamos fundador de la salud pública, murió pensando de que los miasmas producían la enfermedad, ¿no? Chadwick. Ustedes buscan Chadwick, un prominente salubrista, él murió pensando de que las emanaciones pestilentes producían la enfermedad. Luego ya viene Pasteur con el tema de los microbios y nos cambia radicalmente el concepto de este tipo. Y ya nos vamos al otro polo, ¿no? Donde decimos todo es microbio. Bien, en ese contexto de ideas debemos saber para qué estudiamos pues las causas. Las causas es obvio que tenemos que conocerlas, primero para prevenir, luego para que nos permite hacer un diagnóstico adecuado y consecuentemente aplicar un tratamiento oportuno, adecuado, preciso. Para eso es importante que conozcamos las causas de las enfermedades. La otra cosa que debemos recordar es este concepto de causa y variable, y donde dice que la causa es un acto, un suceso o un estado de la naturaleza que inicia. Miren lo que dice, que inicia o permite. O sea, puede iniciar o puede permitir que se inicie, solo en conjunto con otros, una secuencia de eventos del que finalmente resulta un cambio llamado efecto. Cuando hablamos desde la perspectiva de variables, y variables la utiliza pues estadística, hablamos de la variable X, llamada también variable independiente, y la variable Y, variable dependiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos desde la perspectiva estadística, la causa, entre comillas, sería la variable independiente y el efecto sería la variable dependiente. Van a ver que este concepto de causa en epidemiología es un concepto más amplio, no es un concepto tan simple el decir que A es causa de B. No porque encontramos asociación estadística podemos decir de que A es causa de B, sino vamos a tener que considerar una serie de factores de causalidad. Y por eso que definimos desde el punto de vista epidemiológico a la causalidad como el evento, condición o característica que tiene un papel esencial en producir la ocurrencia de una enfermedad. Esa sería desde el punto de vista de la epidemiología que denominamos causa. Qué bueno que y en ese orden de ideas, para que nosotros podamos entender la causalidad en epidemiología, tenemos que recordar estos conceptos: el concepto de causa necesaria y el concepto de causa suficiente. Causa necesaria es aquella causa que si no está presente no se produce la enfermedad, y causa suficiente es aquella causa que por sí sola produce la enfermedad. Está reducido lo que dice acá, pues, ¿no? Entonces, causa necesaria es aquella causa que si no está presente no se produce la enfermedad, y causa suficiente es aquella que por sí sola produce la enfermedad. Y acá vamos a poner ejemplos. Acá hay un ejemplo en que la causa es necesaria y es suficiente. Entonces tenemos el virus de la rabia con respecto a la enfermedad hidrofóbica. Decimos de que el virus de la rabia es una causa necesaria y es una causa suficiente. ¿Por qué es necesaria? Porque si no está el virus, no se produce la enfermedad, ¿cierto? Y es suficiente, ¿por qué? Porque por sí solo produce la enfermedad. Eso se entiende, ¿no? Porque por sí solo. Le voy a poner un ejemplo bien
grueso. Dice, un perro con enfermedad hidrofóbica muerde a la persona más pobre del mundo. Y ese mismo perro muerde a la persona que tiene la mayor cantidad de recursos económicos. ¿Alguno de ellos no le dará rabia? A los dos les dará rabia. ¿Por qué? Por esa condición del virus de la rabia que es suficiente. Por sí solo produce la enfermedad. A diferencia de este otro ejemplo, donde la causa es necesaria pero no es suficiente. El factor A sería la causa necesaria, el factor B más el factor C van a constituirse para producir el efecto correspondiente. Entonces, si retiramos el factor A, no se va a producir la enfermedad. Pero la suma del factor A más el factor B más el factor C va a producir el efecto. Entonces, en este escenario, la causa es necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Por sí sola no produce la enfermedad. Pero si no está presente, no se va a producir la enfermedad, ¿cierto? Y el ejemplo clásico es este, pues, bacilo tuberculoso y los factores. Y eso explica por qué no todos tenemos tuberculosis. Todos somos infectados, pero no todos desarrollamos la enfermedad. ¿Por qué? Por el concepto de que el bacilo de Koch es necesario, pero no es suficiente. Después, la causa puede ser suficiente, pero no necesaria. Por sí sola producir la enfermedad, pero si no está, también producirse la enfermedad. Y acá tenemos el factor A, o el factor B, o el factor C, pueden producir la enfermedad. Y el ejemplo que tenemos es este. La radiación puede producir leucemia. El benceno puede producir leucemia. Las radiaciones electromagnéticas pueden producir leucemia. Entonces, en este ejemplo, la radiación, el benceno y los campos electromagnéticos por sí solos producen la enfermedad, pero si no están presentes, no se va a dejar de producir la enfermedad. Entonces, en este caso, la causa es suficiente, pero no necesaria. Y acá tenemos ya que la causa es ni necesaria ni suficiente. Tenemos el factor A más el B, y el factor C, y el factor D, etcétera, etcétera. O puede ser el factor A más el factor B, el factor B más el C más el F, van a producir la enfermedad. Y en ese contexto no hay causa necesaria ni causa suficiente. Estos ejemplos, y acá tenemos historia familiar más hipertensión, infarto de miocardio agudo, obesidad más tabaquismo, infarto agudo de miocardio, hipertensión más tabaquismo, infarto de miocardio, colesterol más tabaquismo, infarto de miocardio, estrés, colesterol, obesidad, tabaquismo, infarto de miocardio. Ninguno es necesario ni suficiente. ¿Para qué les hemos presentado eso? Para que podamos entender estos modelos de causalidad. Ahora, los modelos de causalidad han ido evolucionando en la medida de que los conocimientos han progresado, ¿no? Entonces, ya recuerdan ustedes, Goldberger, por ejemplo, nos decía de que la pelagra no era causada por un agente infeccioso. Y todo el mundo decía, no, es un agente infeccioso. Y él fue el que cambia la percepción de la ocurrencia de las enfermedades, ¿no? El paradigma es modificado a través de la investigación que hizo Goldberger. ¿Respecto a qué fue Goldberger? ¿Se acuerdan o no? Nada. Todavía no están estudiando epidemiología, ¿no? Todavía estudian, ¿eh? Sí he estudiado, pero no me acuerdo muy bien. Creo que él era junto con ese que hizo lo de la caja china y la caja negra, algo así. No, Goldberger fue la... Les dije todavía la enfermedad de las 4D, les dije hasta el chiste. Usted ni el chiste, ¿se acuerdan? Es que no fue un buen chiste. No lo conté bien. Está bien, muchachos. Está bien. No reíse. Entonces les decía, en razón a ello, al avance del conocimiento se han tenido que ir generando diferentes modelos de causalidad, pues, ¿no? El modelo determinista puro, la característica que tiene es que hay una causa necesaria y una causa suficiente. Entonces, aquel modelo donde se identifica que la causa es necesaria y es suficiente, se dice que es un modelo determinista puro. Ese modelo determinista puro casi ya no existe, ¿no? El único ejemplo hasta ahora que todavía persiste es rabia. Viruelita. ¿Cuál? Dijo algo sobre viruelita. No, rabia es la única que responde a este modelo determinista Qué puro. rápido. Antes se decía de que infección por VIH y SIDA respondía también a un modelo determinista puro,
Pero ahora sabemos de que hay gente que tiene VIH y nunca tiene SIDA, ¿no? Eso ya se ha demostrado. Entonces, hay gente que tiene inmunidad o llega a un equilibrio con el virus y nunca, sin tratamiento, nunca llega a ser. Pero entonces el ejemplo, cuando ustedes encuentren que la causa es necesaria y suficiente, responde al modelo determinista puro. Esto han revisado ustedes antes, ¿no? ¿Ustedes conocimientos previos o no? Sí, ya ustedes saben los postulados de Koch o no. Él fue el que sustentó este modelo determinista puro. Pues. Y ahí él identificó y decía, dentro de sus postulados, dice, pues el agente debe estar presente en todos los casos de la enfermedad, o sea, debe ser necesario. ¿No? Si no, no. Y el otro decía, el agente debe inducir la enfermedad siempre que se introduzcan animales susceptibles de causa suficiente. Entonces cumplía postulado de Koch, presentado este año en el Congreso Internacional de Berlín, sustenta el modelo determinista puro, donde nos habla de que para que se produzca la enfermedad debe cumplir los postulados de Koch, y los postulados de Koch nos dicen que debe haber una causa necesaria y una causa suficiente. Pero tiene pues limitaciones este postulado. ¿Por qué? Porque hay estado de portador asintomático que no lo consideraba, por ejemplo, Roberto Koch. Para él no existía portador. También no consideraba el espectro de la enfermedad, forma subclínica, por ejemplo. Para él había enfermo y no enfermo. Al que se ingresaba el microbio producía la enfermedad porque la gente era suficiente y necesaria. Pero este modelo se agotó, pues ya no se podían explicar enfermedades como la tuberculosis, por ejemplo, como el VIH, por ejemplo, como la fiebre tifoidea, etcétera, etcétera. Todas las que ahora las explicamos. Y en ese contexto surge este modelo, el modelo determinista modificado, planteado por Rodman. ¿Cuál es la característica de este modelo? Que hay una causa necesaria, ¿ven? Causa necesaria, hay causas contribuyentes, y la suma de la causa necesaria con las causas contribuyentes conforman lo que dice acá 1 o 2 o 3, que son los conjuntos suficientes. Entonces, en ese contexto, definimos la causa necesaria es aquella causa que, si no está presente, no se produce la enfermedad. Y el conjunto suficiente es el conjunto mínimo de condiciones que por sí sola produce la enfermedad. Y este es el ejemplo clásico, cualquier ejemplo, pero el clásico es tuberculosis, bacilo de Koch, bacilo de Koch, bacilo de Koch. Acá será desnutrición, acá será hacinamiento, acá será pobreza, y acá pondremos otro factor VIH, analfabetismo, hacinamiento, etc. Entonces, la suma de la causa necesaria con los contribuyentes conforman el conjunto suficiente, y este conjunto suficiente es el que por sí solo va a producir la enfermedad. Entonces eso le añadió Rodman a los modelos de causalidad. Pero también esto ha sido superado, pues no, ya han visto ustedes de que no hay causas que no son necesarias ni suficientes. Entonces ya nos quedamos sin poder explicar la causalidad. Y para eso surge este modelo, pues el modelo multicausal, que está sustentado en el paradigma. ¿Qué paradigma? El multicausal, paradigma. ¿Qué paradigma conocen? ¿Se acuerdan del paradigma de las cajas chinas? No, de las cajas negras. Ya. Entonces esto se sustenta en el paradigma de las cajas negras. El modelo multicausal se sustenta en el paradigma de las cajas negras. ¿No? Cajas negras, donde no sabemos cuál es la causa, solo identificamos los factores que están involucrados en la ocurrencia de la enfermedad y por lo tanto intervenimos sobre aquellos factores más importantes. Esto pues, ¿no? Miren, esto de acá. Entonces, todos estos factores intervienen para producir enfermedad coronaria, enfermedad vascular, enfermedad hipertensiva, ¿no? Todos estos factores. Y para poder darle viabilidad para intervenir sobre esta red de causalidad, aparece este modelo, el modelo probabilístico, donde nos habla de la causalidad por inferencia causal y nos habla nuevamente, recordamos los factores de riesgo, ¿no? Todos estos son factores de riesgo que son aquellas condiciones que aumentan la probabilidad de desarrollar un efecto determinado. Y nos hablan de que debemos de tener en cuenta algunas características, algunos criterios del factor de riesgo. Primero, que se debe observar que el factor de riesgo, para decir que es un factor de riesgo,
el factor de riesgo debe covariar con la enfermedad. Si el factor de riesgo aumenta, la enfermedad debe aumentar. Si el factor de riesgo disminuye, la enfermedad debe disminuir. A eso se refiere que el factor covaría con la enfermedad, para decir que es un factor de riesgo. Luego, la presencia del factor de riesgo debe preceder a la ocurrencia de la enfermedad. Claro, el factor de riesgo debe ser antes, pues, ¿no?, de que ocurra. Fuma antes de que aparezca el cáncer de pulmón, por ejemplo. Luego, la asociación observada no debe ser atribuida a ninguna fuente de error. ¿A qué nos referimos que la asociación observada no debe ser atribuida a ninguna fuente de error? No se debe Entonces, equivocar. hay dos conceptos. No, Cuando les preguntamos eso, recuerden siempre, hay una palabra que se llama error aleatorio y error sistemático, ¿no? El error aleatorio está referido ¿a qué? a error en aleatorio, a que es sesgo. Ya. Entonces, el error sistemático, vamos a empezar al revés. El error sistemático está referido a los sesgos. Error sistemático. ¿Está bien? El error sistemático está referido a los sesgos. Los que no se pueden solucionar. Los errores sistemáticos sí, se pueden solucionar, sí se pueden controlar. El error aleatorio también lo podemos controlar, ¿no? El error aleatorio está relacionado con el tamaño de la muestra. Cuando el tamaño de la muestra es pequeño, puede haber el error aleatorio. Entonces, con el tamaño de la muestra podemos mejorar el error aleatorio. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Si es debida a error sistemático o a error aleatorio. Si es que es producto de ellos, no vamos a decir que el factor es un factor de riesgo. Acá algunas ventajas del modelo probabilístico: permite jugar con nuestra ignorancia. Es lo que decíamos, pues, ¿no? Conocemos los factores de riesgo, conocemos los factores que están involucrados, pero no sabemos cuál es el que finalmente está produciendo el daño. Ese es el gran problema del modelo de las cajas negras. Y eso, por eso dice, permite jugar con nuestra ignorancia de los procesos causales. No conocemos en realidad la esencia de la causa, sino intervenimos sobre aquellos más importantes, sin que necesariamente sean la raíz de la enfermedad. Procedimiento para establecer la causalidad. Esto también, recordar. Cuando yo inicio la determinación de la causalidad en epidemiología, lo primero que tengo que hacer es determinar si existe asociación causal. O sea, lo primero que tengo que determinar es, en el caso del OR, por ejemplo, si ese OR tiene o no significancia estadística. O simplemente determinar si existe o no asociación estadística. Entonces, lo primero que se hace cuando vamos a empezar el procedimiento para establecer causalidad es determinar si existe o no asociación. No dice fuerza de asociación, ¿no? No dice relación de asociación. Si hay relación de asociación, recién vamos a poder inferir que exista asociación causal. Y ahí lo dice, no basta la existencia de asociación causal para decir de que dos elementos están asociados causalmente. O sea, que ustedes encuentren un chi cuadrado estadísticamente significativo entre el factor A y el factor B, no les autoriza a decir de que el factor A es causa del factor B. Simplemente lo que nos dice es que existe asociación estadística entre el factor A y el factor B. A partir de ello, recién vamos a comenzar a hacer el análisis para determinar si realmente hay asociación causal o no. Luego hay que considerar estas asociaciones incidentales, estadísticas, causales. Las asociaciones incidentales está referido a lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo encontrar una asociación entre el uso de calefacción en el invierno y el incremento de neumonía. Pero esa va a ser una asociación incidental, pues, ¿no? No voy a decir de que el uso de calefacción es la causa de neumonía. Pues ese es un ejemplo de asociación incidental. La otra consideración que tenemos que tener en cuenta son las asociaciones estadísticas, y ahí sí tenemos que poner ojo. Si determinamos que hay asociación estadística, podemos avanzar para determinar si existe o no asociación causal. Si encontramos que la asociación es incidental, la descartamos. Ya no entra para asociación causal. ¿Cuáles son los elementos previos al análisis causal? Entonces,
debemos de tener en cuenta primero de que no existan problemas de selección, o sea, sesgo de selección. Primero ver si que no existan, para hacer el análisis causal, en esta asociación causal no ha habido sesgo de selección. ¿Qué hacemos para evitar el sesgo de selección? Usamos métodos aleatorios. La aleatorización controla el sesgo de selección. Después debemos evaluar de que no existan factores que distorsionen o invaliden las comparaciones entre grupos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que mi grupo era diferente en términos de nivel socioeconómico, era diferente en términos de edad, y eso es lo que explica las diferencias que yo encuentro. Entonces, para evitar eso, usamos esta técnica, que es emparejamiento matching o análisis de subgrupos. Luego, que las observaciones, debemos asegurarnos que las observaciones para determinar esa asociación causal hayan sido realizadas con precisión en la medición y con objetividad del observador. Para eso sí, ¿qué hacemos? Para que la medición sea hecha con precisión, ¿qué teníamos que hacer? Yo les dije eso también, cuando hablamos de usos de la epidemiología. ¿Qué debemos hacer para que las mediciones sean precisas, exactas, repetibles? Definición operacional de la variable. Les dije. Por eso que en sus tesis yo les decía, se les exige que hagan definición operacional de la variable para que su medición sea precisa. Y para que sea objetiva, podemos usar los procedimientos ciegos. ¿Ya? Dice, la otra cosa, se haya medido la probabilidad de que el azar explique hay que estar seguro de que se ha medido la probabilidad de que el azar explique la concordancia o diferencia obtenida en los resultados. Si no se ha medido esto, o sea, si no medimos que el resultado no es producto del azar, entonces, si ocurre esa situación de que la asociación es producto del azar, entonces esa asociación la debemos desechar. O aumentar el tamaño de los grupos de observación para mejorar este problema de que la asociación sea producto del azar. Una vez que hemos hecho eso, tenemos que ver la asociación, preguntarnos, ¿no? Para todas estas cosas que hemos desarrollado, como muy bien recordaron, tenemos que ver si hay error. ¿Qué error? ¿El sesgo qué error es? Error sistemático, ¿cierto? Entonces, ¿hay error sistemático de selección o medición? Si es sí, entonces es producto, la asociación que estoy viendo es producto de este sesgo, por lo tanto no es causal. Pero si no hay sesgo de selección o medición, la siguiente pregunta me pregunto, ¿es producto del azar? Si es sí, entonces no es causal, y si es no, me pregunto, ¿hay factores de confusión? Si es sí, no es causal, y si es no, probablemente sea causal. ¿Ya? Entonces, para poder hacer una asociación, determinar la asociación causal, a ver, muchachos, sí, y ahorita acabamos, ¿bien? Un poquito de paciencia. Yo entiendo, sí, yo también estoy cansado, porque estamos haciendo 2 clases, pero un poquito de paciencia y ya terminamos. Esto de acá, está bonita, pero el libro bonita. Pero el que planteó los criterios de causalidad inicialmente fue este señor, Bradford Hill. ¿Ya? Estos son los criterios de Bradford Hill de causalidad. Y miren, recuerden algunas cositas, que son fáciles. Dice, no existe método matemático. Primero recuerden, o sea, profesor, si cumple 4 criterios, hay asociación causal. Si cumple 2, no hay asociación causal, es difícil. Como dice acá, no existe método matemático para establecer el grado de causalidad. Como dice acá, bien complejo, ¿no? La causalidad no puede probarse estrictamente, sino solo inferirse con un grado mayor o menor de seguridad. Y los elementos de la causalidad son estos: temporalidad o relación temporal. ¿A qué se refiere? La causa precede al efecto. Si la causa precede al efecto, y estamos seguros que la causa precede al efecto, decimos que hay temporalidad. Plausibilidad biológica o verosimilitud, cuando es compatible con los conocimientos más avanzados. Consistencia o coherencia, si existen observaciones repetidas que nos dan resultados similares. Fuerza, asociación o intensidad, esto lo hemos revisado. ¿Quiénes miden la fuerza, asociación o intensidad? Es un criterio de causalidad. ¿Quién?
Ahí está, ¿no? OR o el RR, RR o el OR, ¿cierto? Gradiente biológica o relación dosis-respuesta, dice, los cambios del nivel de una causa se asocian con cambios en el efecto. En cambio, la reversibilidad, elimino la causa, disminuye el efecto. Y la evidencia experimental o diseño de estudio. Entonces, estos son los criterios de causalidad. El criterio más importante es el criterio de temporalidad o relación temporal, ¿no? Que si yo demuestro que hay relación temporal, la probabilidad de que sea una asociación causal es alta. Pero que no demuestre, no la descarta, también eso es importante. Que exista es un factor importantísimo, pero que no exista no descarta la asociación causal. Y aquí están las preguntas que nos debemos hacer para responder si cumple o no cumple. Entonces, en su ejercicio, ¿qué van a hacer? En el ejercicio van a plantear estas preguntas. Bueno, dice, ¿precede la causa al efecto? ¿Y cómo se darían cuenta si precede la causa al efecto? Para decir que hay temporalidad, tendremos que saber ¿cómo sabemos si primero fue la causa o el efecto? Cuando hacemos seguimiento a las personas, ¿no? Entonces, si dice se hizo seguimiento, o si la evaluación es la muerte, ¿no? Ya tácitamente yo tengo que decir no se va a morir primero, ¿cierto? Para que antes que la causa, eso ya tácito. O sea, el efecto produjo la muerte, pues, entonces, primero estuvo el efecto y después se murió. No se va a morir primero y luego el efecto. Entonces, eso por eso dice, se intuye, pues cuando yo comienzo a analizar, y eso es lo que tienen que hacer ustedes con su ejercicio. Verosimilitud es compatible la asociación con nuestros conocimientos, mecanismos de acción, pruebas obtenidas en animales de experimentación, etc. Coherencia, se han obtenido coherencias, consistencia, ¿no? Se han obtenido resultados similares en otros estudios, intensidad, cuál es la fuerza de asociación, relación dosis de respuesta, se asocia el aumento de la exposición a la causa propuesta con un aumento en el efecto, reversibilidad, la eliminación de una causa propuesta da lugar a la reducción, y el diseño, los diseños probatorios se basan en un diseño adecuado, y el diseño adecuado va a tener que estar relacionado con que no tenga sesgos, con que no tenga concursores, con que no tenga error, ¿no? Esto, ¿qué criterio de causalidad? A ver, muchachos, al toque, criterio de causalidad, ahora viene en el examen. Es más, saquen una hojita y pongan qué criterio de causalidad y ya me la entregan, al toque. Ya vamos dando la prueba. Criterio de causalidad. Está fácil, si ustedes analizan, ven, está para contestar con el ojo cerrado, ¿no? Vamos, chicos, toque. Alguien, dale la mitad. Está fácil, ¿qué criterio de causalidad?